Muy buenas noches, amados hermanos. Ustedes son muy bienvenidos a esta serie de El Santuario. A nombre de mi hijo Ronald Alberto, quien es nuestro técnico, y de este servidor, les damos una cordial bienvenida. Y la profesora Rosmary Canales, quien también nos ayuda técnicamente. A nombre de los tres, son ustedes bienvenidos. Estamos ya en los últimos temas de El Santuario, la sombra de la cruz. Y bien, para comenzar nuestro tema de esta noche, nada más oportuno y necesario que pedir la bendición de nuestro Dios. Padre, muchas gracias por todas las bendiciones recibidas en el transcurso de este primer día de la semana. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, su presencia, para que tú puedas grabar en nuestro corazón todas estas lecciones de profecía, de amor, de tus planes. Quédate con cada uno de nosotros en donde estemos. Lo pedimos en el santo y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, nuestro tema de hoy, la importancia de la doctrina del santuario. Porque hemos gastado ya 45 temas, hoy 46, y vamos a tener unos 2 más. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la importancia de esta doctrina del santuario cuando la mayoría, por no decir todas, las denominaciones cristianas no estudian la doctrina del santuario? ¿Cuál es su importancia? Bien, hoy será esta primera parte. Y necesariamente tenemos que hacer un repaso de lo que hemos visto. Estudiamos el santuario hecho por Moisés, el símbolo de cada uno de los muebles. Estudiamos las fiestas, todos los rituales, y hemos estado estudiando cómo llegó esta doctrina a una naciente iglesia que acababa de tener un chasco en 1844. La profecía más larga de la Biblia, más larga en cuanto a fechas económicas, los 2300 días o años literales, en donde creyeron en ese siglo XIX, que quería decir que en 1844, exactamente el 22 de octubre, Cristo vendría a la tierra. Pero no fue así. Y todos los que le esperaron tuvieron un tremendo chasco. La mayoría se salió del grupo que se llamaba Millerista, porque fue Guillermo Miller el instrumento que Dios utilizó para explicar las profecías de Daniel, mostrando que esa profecía se cumplía el 22 de octubre de 1844 y la purificación del santuario se creía en el tiempo era la purificación de la tierra con la venida de Jesús. Pero un pequeño grupo siguió estudiando, llorando, trasnochando en oración para que Dios les permitiera ver cuál había sido el error, porque los cálculos eran perfectos. Entonces, necesariamente tenemos que llegar a ver cómo es que nuestra iglesia llega a estas conclusiones y cuál es la importancia de esta doctrina del santuario. En algún tema o algunos temas anteriores, varias veces enuncié la frase que el santuario es el fundamento de nuestra fe. Que sin esta doctrina nosotros seríamos iguales a todas las doctrinas evangélicas. Que esta doctrina es la que nos hace diferentes de todas las demás denominaciones. Realmente el santuario es el fundamento de nuestra fe, como lo veremos esta noche y en los próximos 2 temas con los cuales concluiremos nuestra serie. Al referirse a lo que debía ser realizado por la naciente Iglesia Adventista del Séptimo Día antes de la venida de Jesús, Elena de White, la mensajera del Señor,
escribió en el año 1883 lo siguiente. Vamos a colocarlo en pantalla para que lo podamos leer. Ella escribió y dijo: las mentes de los creyentes en la venida de Jesús, habían de ser dirigidas al santuario celestial, en donde Cristo ha entrado para hacer expiación por su pueblo. Esto está en Cristo, en su santuario. Y vemos nosotros, este es el pequeño libro, ¿no? Cristo en su santuario, para los que no saben, es un pequeño libro de Espíritu Profecía que contiene muchos de los párrafos que hemos mencionado a través de nuestra serie. Entonces, ella dice que tenía que ser la mente de los creyentes dirigida al santuario celestial. En un periodo de crisis, la iglesia tuvo un periodo de crisis tremendo al llegar el año 1901. Y en 1906, cuando fueron puestas en tela de juicio ciertas enseñanzas básicas de los adventistas, ella escribió lo siguiente, agreguémoslo: la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. De ahí pues que esa frase la hayamos repetido una y otra vez. El santuario es el fundamento de nuestra fe. Entre la profecía que constituía el fundamento del despertar adventista de la década iniciada en 1830 y de comienzos de 1840, en esos años, cuando Guillermo Miller estaba predicando acerca de Daniel 8:14, que ustedes y yo recordamos al dedillo, que dice: hasta 2300 tardes y mañanas, o sea, días o años literales, porque son días proféticos, luego el santuario será purificado. La mensajera del Señor, que pasó por esa experiencia de esos años de la predicación de la venida de Jesús y del chasco, explica cuál fue la aplicación que se le dio a esta profecía. Y anotó lo siguiente en la página número 8, Cristo en su santuario. En común, dijo ella, en común con el resto del mundo cristiano, los adventistas creían entonces que la tierra o alguna parte de ella era el santuario. Entendían que la purificación del santuario era la purificación de la tierra por medio del fuego del último y supremo día, y que ello se verificaría en ocasión del segundo advenimiento, la segunda venida de Jesús. De ahí que concluyeran que Cristo volvería a la tierra en 1844. Este periodo profético terminó, como ya lo dije, el 22 de octubre de 1844. La desilusión de los que esperaban encontrar a su Señor en aquel día fue muy grande. Estudiamos hace ya algunos meses cómo la gente se burlaba de ellos, los ridiculizaba. Se encontraban con ellos al otro día y: oh, yo te hacía en el cielo, ¿qué pasó? ¿Te dejaron? ¿No te fuiste? ¿O no vino? En crónicas de periódicos sacaban caricaturas burlándose de los adventistas. Tremendo, ¿no? Iran Edson, un diligente estudiante de la palabra de Dios, quien vivía en el estado de Nueva York, él describe lo que ocurrió en el grupo de creyentes del cual él formaba parte, y él escribió unos años más tarde en el chasco lo siguiente: nuestras expectativas iban en aumento mientras esperábamos la llegada de nuestro Señor, hasta que el reloj marcó las 12 a medianoche. El día había pasado y el chasco que experimentamos fue terrible.
Nuestras más caras esperanzas y expectativas fueron barridas y nos sobrevino un deseo de llorar como nunca antes. La pérdida de todos los amigos terrenales no se hubiera comparado con lo que sentimos entonces. Lloramos y lloramos hasta que el día amaneció. Me decía a mí mismo, mi experiencia adventista ha sido la más brillante de toda mi vida cristiana. ¿Ha fallado la Biblia? ¿No hay Dios, ni cielo, ni ciudad de oro, ni paraíso? ¿Es todo nada más que una fábula astutamente inventada? ¿No hay realidad detrás de nuestras más caras esperanzas y expectativas? Y sigue diciendo, comencé a sentir que podría haber luz y ayuda para nosotros en nuestro dolor. Dije a algunos de los hermanos, vayamos al granero. Entramos en cerramos las puertas y nos arrodillamos delante del Señor. Oramos fervientemente porque sentíamos nuestra necesidad. Continuamos en ferviente oración hasta que recibimos del Espíritu Santo la certeza de que nuestras oraciones habían sido aceptadas y que se nos daría la luz. La razón de nuestro hallazgo sería explicada en forma clara y satisfactoria. Gloria a Dios. Después del desayuno, dije a uno de mis hermanos, vayamos para ver y animar a algunos de nuestros hermanos. Salimos y mientras pasábamos por un gran campo, me sentí detenido en medio de él. El cielo pareció abrirse ante mi vista y vi definida y claramente que en vez de que nuestro sumo sacerdote hubiera salido del lugar santísimo del santuario celestial para venir a esta tierra en el 10º día del mes séptimo, al fin de los 2300 días, era entrado por primera vez en ese día en el segundo departamento de aquel santuario y que tenía una obra que realizar en el lugar santísimo antes de venir a la tierra, que había venido a las bodas, o en otras palabras, al anciano de días en el cielo para recibir el reino, el dominio y la gloria, y que debíamos esperar su retorno de las bodas. Mi mente fue entonces dirigida al capítulo 10 de Apocalipsis, en donde pude ver la visión que había hablado y no había mentido. Esto está escrito en su santuario, la página 9. Y también apareció en un artículo de la Review Herald. Es una revista que existe ya por tantos años. Y ese artículo fue publicado el 23 de junio de 1921. Estas fueron las impresiones de Ira Nelson. ¿Por qué hemos colocado su foto y hemos mencionado estos apuntes de él? Porque es el siervo de Dios a quien Dios utilizó para mostrarle cuál era la correcta interpretación. No era la venida de Jesús, era su paso del lugar santo al santísimo. O sea, en el lugar santo, desde que Jesús ascendió al cielo, estaba haciendo su trabajo, su obra de intercesor entre el Padre y nosotros. Ahora, a partir de esa fecha, el 22 de octubre de 1844, entra al lugar santísimo para hacer la obra de juez. En el tema anterior, estudiamos el gran día de la expiación y repasamos lo que se hizo en el gran día de la expiación y vimos que fue un día de juicio y que ese día se purificaba simbólica, espiritualmente el santuario, pasándole todos los pecados del año al macho cabrío que representaba a Satanás y se lo llevaba y se lo despeñaba por allá donde no pudiera volver con los pecados simbólicamente cargados, que simbolizaba que Satanás es el que finalmente va a cargar con todos los pecados.
Entonces, Ira Nexon, como en una visión, al pasar por un gran campo de maíz, se le abrió el cielo y vio esto. Ellos habían orado y el Espíritu Santo les contestó. Anotemos lo siguiente en pantalla, que a esto, porque esta experiencia, obviamente, hay que destacarla para que nosotros entendamos nuestro origen y por qué el santuario es el fundamento de nuestra fe. A esto le siguió una cuidadosa investigación de los pasajes de las Escrituras, pues referente al tema del santuario y del paso del lugar santo al santísimo, especialmente la epístola de los Hebreos, que justamente fue nuestro folleto anterior de la escuela sabática. Así que por parte del pastor Ira Nexon, que llegó a ser después pastor, y de un médico, el doctor F.P. Hahn, y un maestro de escuela, que llega a ser también un pastor, el pastor Crozier, ellos tres se dedicaron a estudiar bien profundamente lo del santuario. El resultado de estos estudios fue registrado por el profesor Crozier y publicado primero en una revista que se llamaba The Day Down, El Amanecer. Un periódico que tenía una circulación pequeña, limitada. Y luego fue reescrito y ampliado y se publicó en un número especial del Day Star, sería Estrella de la Mañana, algunos lo traducen, una revista del 7 de febrero de 1846. O sea, como un año y medio después del chasco. Esta era la revista adventista de mayor circulación en aquel tiempo. Por este medio se alcanzó a un buen número de creyentes adventistas que habían sufrido la desilusión de ver que el Señor no vino. La presentación, un tanto extensa, pero bien cimentada en las Escrituras, en muchos textos, infundió esperanza y ánimo a los corazones de estos hermanos adventistas, puesto que mostraba claramente que el santuario que debía ser purificado al fin de los 2300 días era en el cielo. Aquí ya no estaba, la tierra no era el santuario. Esa era una creencia de todos los protestantes en ese tiempo. El santuario era esta tierra, pero ellos, basados en la palabra de Dios, llegaron a la conclusión de que no, ya no hay santuario en la tierra, se refiere al santuario celestial. La mensajera del Señor, en una declaración que escribió el 21 de abril de 1847, expresó lo siguiente en respaldo a este artículo que escribió el profesor Crozier como un resultado de investigación de Ira Nelson y el doctor Ham. Y entonces ella escribió acerca del santuario lo siguiente. Está en Cristo en su santuario, página 10. El Señor me mostró en visión hace más de un año. El hermano Crozier tenía la verdadera luz en cuanto a la purificación del santuario y que era su voluntad que el hermano Crozier escribiera la explicación que nos había dado en el Day Star Extra del 7 de febrero de 1846. Me siento plenamente autorizada por el Señor para recomendar ese extra. O sea, esa fue una edición extra a cada santo. Así que el Señor confirma a través de su mensajera que esta interpretación del santuario era lo correcto. Posteriormente escribió la mensajera como sigue acerca del rápido desarrollo de la comprensión de esta doctrina que siguió al chasco. Y ella dijo lo siguiente: el transcurso del tiempo en 1844 estuvo marcado por grandes eventos que abrieron ante nuestros asombrados ojos la comprensión de la purificación del santuario
que se estaba verificando en el cielo y que tiene una definida relación con el pueblo de Dios en la tierra. Entonces, poco a poco, como ustedes ven, se va aclarando justamente esta visión y esta profecía, ¿ya? Así que ahí tenemos nosotros que Dios está detrás de todo esto. Hay más todavía. Tenemos que hay una verdad establecida como testimonio del Espíritu Santo. O sea, no exactamente estas son conclusiones humanas. Se llegó a esta conclusión de que fue un testimonio del Espíritu Santo porque mucho se le pidió en oración. Coloquemos ese título en nuestra pantalla. Una verdad establecida por el testimonio del Espíritu Santo. Las visiones que recibió Elena de White, aunque no se adelantaron al estudio de la Biblia, que la Biblia fue primero, confirmaron la solidez de la posición de que un importante aspecto del ministerio de Cristo en el santuario celestial, pues había comenzado el 22 de octubre de 1844. Gradualmente, pues, la amplitud y profundidad del tema fueron evidentes para los creyentes adventistas. En años posteriores, al rememorar aquella experiencia, ella recalcó los estudios que habían realizado y las evidencias manifiestas de la mano guiadora de Dios, por supuesto. Entonces, ella escribió lo siguiente que ustedes tienen en pantalla. Muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. Mi esposo, el pastor José Bates, el padre Pearson y el pastor Ian Edson y otros que eran perspicaces, nobles y leales, se contaban entre los que, después de pasar la fecha de 1844, escudriñaron las escrituras en procura de la verdad como quien busca un tesoro escondido. Me reunía con ellos y estudiábamos y orábamos fervientemente. ¿Cómo les parece? Increíble, ¿no? Así que Dios iluminó a estos pioneros, pioneros que decir primeros, ¿no? Justamente para que su pueblo tuviera una luz completa de lo que había de venir. Elena de White fue un instrumento de Dios, sí, hasta el momento. En teoría de denominaciones, mucho dicen que es una falsa profeta que sufría de enfoques mentales que le daban algunos desmayos, que le dan ataques. Bueno, mil cosas se han inventado que no ha sido cierto para desvirtuar la valiosa intervención que Dios hizo a través de ella revelársenos algo tan espectacular. Es que, mis hermanos, más de 2000 visiones, 2000 visiones, en esos 88 años de edad que ella tuvo, donde siempre exaltó a Cristo Jesús y su palabra. Caramba, una mujer que solo hizo hasta tercero primaria y con datos científicos, con expresiones increíbles, una redacción tan impecable, datos científicos, datos de salud, datos de hogar, de nutrición, de tantas cosas. Incluso el pastor José Bates, él al comienzo no creía, pero un día se halló cuando ella entró en misión. Cuando entró en misión perdía la respiración, no respiraba, pero el corazón latía. Y él dijo, perdónenme hermanos, pero es que yo no creo. Arrimó una vela a ver si había algún vaho, un espejo, a ver si ella respiraba, y estaba asombrado. No respiraba y permaneció más de una hora
como una estatua en visión. Y cuando sale la visión siempre respiraba profundamente 3 veces y comenzaba a moverse. Él le escuchó una descripción de estrellas, de el Orión y de otras, y él que fue un capitán de barco, un marinero que se orientaba por las estrellas y la brújula, quedó sorprendido y dijo, ¿quién enseñó todo esto? Indudablemente es Dios. Y este pastor José Bey, porque llegó a ser un pastor, él vendió su barco y lo dedicó todos sus recursos a la obra de Dios. Entonces, este hombre, sinceramente, llegó a tremendas convicciones de que el espíritu de profecía era justamente orientado por el mismo Dios a través de Elena de White. Bueno, con frecuencia, dice ella, permanecíamos juntos hasta tarde en la noche. No recuerdo si pusimos esto en pantalla. Sí, sí lo pusimos. Y a veces pasábamos toda la noche orando en procura de luz y estudiando la palabra. Esto lo dice Elena de White. Vez tras vez, esos hermanos se reunían para estudiar la Biblia a fin de conocer su significado y estar preparados para enseñarla con poder. Cuando llegaban a algún punto en su estudio en donde decían, no podemos hacer nada más, el Espíritu del Señor descendía sobre mí y era arrebatada en visión y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando con instrucciones en cuanto a cómo debíamos trabajar y enseñar con eficacia. Esa luz nos ayuda a entender los textos acerca de Cristo, su misión y su sacerdocio. Me fue aclarada una secuencia de verdades que se extendía desde ese momento hasta cuando entremos en la ciudad de Dios y yo comuniqué a los demás las instrucciones que el Señor me había dado. Durante ese tiempo, sigue diciendo, no podía entender el razonamiento de los hermanos. Mi mente estaba cerrada, por así decirlo, y no podía comprender el significado de los textos que estábamos estudiando. Este fue uno de los mayores dolores de mi cabeza, no, de mi vida, uno de los mayores dolores de mi vida. Entonces, sigue diciendo, quedaba en esa condición mental hasta que se aclaraban en nuestras mentes todos los principales puntos de nuestra fe en armonía con la palabra de Dios. Los hermanos sabían que cuando yo no estaba en visión, no podía entender esos asuntos y aceptaban como luz enviada del cielo las revelaciones dadas. Esto está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 241, 242 y también en Cristo en su santuario en la página número 11. Así que la comprensión de que Cristo había entrado en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la etapa final de su ministerio en nuestro favor, simbolizado por ese ritual del santuario puesto en práctica por el antiguo Israel, pues suscitó solemnes sentimientos en los corazones de nuestros pioneros adventistas. Las verdades que eran tan claras, tan grandiosas, tan vitales, que les costaba creer que sobre ellos descansaba la responsabilidad de impartir esta luz a otros. No podían creer que hubieran llegado a tremendas conclusiones. Elena de White escribió acerca de esta certeza de la posición y las conclusiones a lo que llegaron, que ella dijo. Pongámoslo en pantalla. Hemos de afirmarnos en la fe, en la luz de la verdad que nos fue dada en nuestra primera experiencia. En aquel tiempo se nos presentaba un error tras otro.
Pastores y maestros introducían nuevas doctrinas. Solíamos escudriñar las Escrituras y con mucha oración, y el Espíritu Santo revelaba la verdad a nuestra mente. A veces dedicábamos noches enteras a escudriñar las Escrituras y a solicitar fervorosamente la dirección de Dios. Hombres y mujeres piadosos se reunían con este propósito. El poder de Dios descendía sobre mí y yo recibía capacidad para definir claramente lo que es verdad y lo que es error. Hermanos, ¿cómo conclusiones como estas, a través de noches de oración y estudio, podemos decir que no es verdad? Que no fue el Espíritu Santo que reveló todo esto, que es el fundamento de nuestra fe. No, no hay duda. Sigue diciendo, al ser así delineados los puntos de nuestra fe, nuestros pies se asentaron sobre un fundamento sólido. Ya no hay duda. Aceptamos la verdad punto por punto, bajo la demostración del Espíritu Santo. Yo solía quedar arrobada en visión y se me daban explicaciones. Se me dieron ilustraciones de las cosas celestiales y del santuario, de manera que fuimos ubicados donde la luz resplandecía sobre nosotros con rayos claros y definidos. Sé que la cuestión del santuario, tal cual la hemos sostenido durante tantos años, se basa en la justicia y la verdad. Esto está en Obreros Evangélicos, páginas 317 y 318. Mis hermanos, los pioneros del movimiento adventista advirtieron que la verdad del santuario era fundamental en relación con toda la estructura de la doctrina adventista. Jaime White, en el año de 1850, reimprimió los fragmentos esenciales de la primera presentación que hizo del tema el pastor Rosier, cuando escribió eso en un número extra. Y el pastor White comentó lo siguiente, veámoslo. El tema del santuario debiera ser cuidadosamente examinado, puesto que en él descansa el fundamento de nuestra fe y nuestra esperanza. Esto se publicó en la revista adventista Advent Review, el número especial combinado, así se llama. Esta es una fotografía de aquellos tiempos del pastor White. Debiera ser cuidadosamente examinado el tema del santuario. Y esto es lo que hemos hecho a través de estos 46 temas. Ustedes los pueden encontrar en YouTube. Puesto que en él descansa el fundamento de nuestra fe y nuestra esperanza. Hermanos, siempre lo he dicho, la iglesia adventista es una iglesia bendecida, bendecida y consentida por el Señor. Esta luz que nosotros tenemos no la tiene ninguna denominación. El espíritu de profecía es un regalo de Dios para nosotros que no lo tiene ninguna denominación. Nosotros hoy sabemos más que Daniel, que Juan, que Pedro, que Pablo, que Pedro con sus epístolas, que Pablo con todas sus epístolas. Sabemos más. ¿Por qué? Porque ya tenemos la verdad completa. Las denominaciones tienen verdad parcial, pero la iglesia adventista tiene la verdad completa y más en esta doctrina del santuario. Y hay más, ¿no? Hay más porque es tan importante seguir estudiando. Pero por hoy vamos a dejarlo así. El próximo domingo seguiremos viendo por qué es tan fundamental. ¿Cuáles doctrinas se derivan de la doctrina del santuario? ¿Cuáles doctrinas
tiene ese fundamento en la doctrina del santuario. Ah, sí, claro que sí. Yo imagino que esta noche el Señor, al terminar este tema, nos dice lo siguiente: eres bendecido. A mi pueblo adventista le he revelado un tesoro incalculable en la doctrina del santuario. Allí encontrarás la verdadera historia de mi amor por ti. ¡Qué precioso! Lo vuelvo a leer. Eres bendecido. A mi pueblo adventista le he revelado un tesoro incalculable en la doctrina del santuario. Ahí encontrarás la verdadera historia de mi amor por ti. Qué precioso. Como ha sido nuestra costumbre en estos temas, abrimos entonces la posibilidad de que ustedes formulen alguna pregunta, alguna inquietud o hagan algún aporte respecto al tema de esta noche. Prenda su micrófono y formule su pregunta o su inquietud, o si hay algo. ¿Cómo les ha parecido este tema? Bueno, parece que no tenemos preguntas, inquietudes, aportes. Un profesor que tuve cuando yo era un jovencito decía que cuando él preguntaba y nadie formulaba preguntas, digo, pues se entendió todo o se entendió nada. Luz Dari nos pone aquí en la pantalla que muy interesante el tema. Muchas gracias. Muchas gracias por su apreciación, por su aporte, que realmente eso es un aporte. Y nos da las gracias. Bueno, siento que no tenemos ninguna pregunta, ninguna inquietud. Somos 25 ahorita en pantalla. Vamos a darle las gracias a nuestro buen Dios por todas estas revelaciones. Padre, estamos esta noche supremamente agradecidos de que nos hayas hecho conocer esta verdad, la verdad completa que has revelado a tu remanente, a tu pueblo del fin, a la iglesia adventista. Cimenta nuestra fe, auméntala. Gracias por tu palabra. Que nada ni nadie nos separe de esta doctrina tan preciosa, ni del amor de Jesús, en cuyo nombre expresamos nuestra oración. Amén y amén. Amén. Permítanme entonces